pero justo estamos con Daniel Robles Ibaceta, él es abogado laboralista, quien nos va a dar un poco de luces sobre esto y nos va a comentar, ¿no?, qué tan diferente o similar es esta reforma nueva que se quiere presentar con la que ya tenemos, con el sistema que rige actualmente. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Marisa. Muchas gracias. Bueno, coméntanos, por favor, ¿cuáles son las diferencias principales que tiene esta reforma que presenta el gobierno con la que ya está rigiendo actualmente? Bueno, se ha especulado mucho hasta acá. Recién hemos podido ver el texto el día de hoy, ¿no? Se ha publicado. Y básicamente yo saludo y veo positivo que hay este intento de una reforma. Principalmente rescataría dos cosas, ¿no? Creo que tú lo has mencionado, una pensión mínima es algo que la OCDE sugiere, los organizaciones internacionales sugieren, y creo que es además un trato digno hacia nuestros ciudadanos. Tiene que haber una pensión mínima. Ahora, si es 600 soles, 1.000, 2.000, mucho o poco, es muy relativo. Claro. Eso es algo que hay que evaluarlo. Supuestamente, y esto también saludo, es otra ventaja de esta propuesta, es que detrás de este proyecto de ley, como deberían ser todos los proyectos de ley, hay un consenso, hay una participación, digamos, multilateral, ¿no es cierto? Está el Ministerio de Trabajo, SBS, muchos actores que creo que de alguna manera nos garantizan que al menos es un proyecto pensado que viene del Ejecutivo. Y eso es algo que creo que sí vale la pena. Sin embargo, se nos queda la pregunta pendiente. Hay, por ejemplo, el pilar no contributivo, el pilar semicontributivo y el contributivo también, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre estos pilares y sobre todo si van a ser sostenibles, ¿no? Porque acá, por lo que se entiende en el texto, va a tener que ingresar, en este caso, el Estado para subvencionar algunas de las pensiones. En buena cuenta, como bien lo señalas, hay un asistencialismo. El Estado, en los privados mismos, en el manejo de los privados, ya hemos visto que hay un problema por los 6 retiros que han habido post-pandemia. Los fondos individuales incluso han quedado sin dinero. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata, además de los sueldos, que sabemos que son bajos los sueldos en el Perú? Y del lado del Estado, peor aún. Consecuentemente, va a haber una contribución a través de los pilares que tú has mencionado por parte del Estado. Pero la pregunta mayor o más compleja es, ¿y de dónde sale esta plata? Así es. La plata sale de los impuestos y los impuestos son nuestros. Entonces, vamos a tener que desvestir un santo para vestir otro. Vamos a dejar probablemente de atender salud, digamos, incentivo al trabajo, a la ayuda a la niñez, entre otras cosas, tecnología o qué sé yo, para poder acudir o atender este tema. Y sobre todo, perdón Daniel, sobre todo, por ejemplo, porque en el pilar no contributivo ya estamos hablando de una subvención total a personas en condición de pobreza y la pobreza actualmente está creciendo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo podemos ver este escenario? No, tal cual lo dices. Principistamente hablando es bueno porque, digamos, siempre va a haber un apoyo posible y me parece también importante que el Estado no va a dejar morir a sus ancianos, obviamente, debajo de un puente, eso lo tengo claro. Pero la pregunta es que en la economía todo cuesta, ¿no es cierto? ¿A quién le trasladamos el costo? Entonces, hoy en día, por la política fiscal que tiene el país a lo largo de los años, estoy seguro que se ha hecho un estudio y se va a poder atender ese monto, estos 600 soles o el asistencialismo en los pilares que tú mencionas. La pregunta es si esto en el tiempo va a ser sostenible y qué vamos a dejar de atender. Y esa es mi preocupación principal. Sin embargo, también a tu pregunta anterior, creo que rescato como muy importante que se permita la intervención o participación de nuevos actores. La competencia es buena para todos, siempre. Sí, justo explícanos eso, porque se abren los competidores, pero ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo y cómo, por ejemplo, podría beneficiar en el caso de las comisiones? Porque actualmente las comisiones, si vemos en un acumulado, son altas, ¿no? Porque comen parte de nuestros fondos de todas maneras. Justamente la competencia es sana siempre, ¿no? La competencia obviamente bajo reglas objetivas, iguales para todos, etcétera. Eso también hay que ver, ¿no? Que compitan en iguales condiciones. Pero el permitir que el manejo de los fondos privados puedan ser a través de entidades como la SBS, como bancos, cajas rurales, las mismas AFPs que van a participar de este manejo, ¿no es cierto? Nos permite que quizás nos puedan ofrecer productos y servicios previsionales más rentables, más interesantes. Eso desde la perspectiva de la renta, ¿no? Claro. De repente me va a interesar ir a una caja que me da 7%, la otra me da 8%, y esto podría terminar siendo muy atractivo para el ciudadano que aporta, positivo. Y por otro lado tenemos lo que tú dices, se van a regular las comisiones. Porque al competir, digamos que esto tendría que tener una repercusión en comisiones o portes, digamos, de menor costo. ¿No es cierto? Pero ¿qué tan preparados también van a estar estos actores del sistema financiero para competir con las AFP que ya tienen pues su tiempo y su experiencia para administrar los fondos, para hacerlos rentables e invertir?
En realidad hay mucho que decir todavía porque es una norma en pañales, una norma que está por probarse, pero creo que los más beneficiados van a ser las propias AFPs también, en mi opinión, porque las AFPs lo que van a, digamos, demostrar en una circunstancia así es el mayor oficio, pero digamos que la competencia siempre puede ser bienvenida y creo que el ciudadano sí gana. Y además algo más, ¿no? Le vamos a quitar ese cliché a las AFPs de monopolio, ¿no? Claro. Al permitir que haya una apertura en el mercado. Creo que por todos lados es positivo. Me queda también claro, o me quedan varias dudas en cuanto al pilar contributivo, ¿no? ¿Cómo ustedes están analizando, tú como abogado laboralista, qué características similares y diferencias se están viendo con el sistema actual? Bueno, yo creo primero que toda norma, digamos, previsional, más aún si es una reforma, tiene que tener un corazón social, asistencial, ¿no? Simplemente la gran pregunta es cómo lo pondero, qué peso le doy. Es importante, digamos, tener este asistencialismo, pero no puede ser que todo esto sea cargado hacia el Estado, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque la pensión digna, que todos decíamos, debería salir principalmente de un buen sueldo. Y en el Perú no hay buenos sueldos. Para empezar, tenemos menos del 25% de trabajadores formales o con trabajo formal. Tienen la suerte de tener un trabajo formal en el Perú. Entonces, creo que parte de la reforma es atraer al 75% de informales a aportar para poder ensanchar esta base, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la otra tarea del Estado, y eso es lo que me preocupa, porque ¿a dónde va a poner sus recursos, ¿no? ¿A la izquierda o a la derecha? Es cómo propicio que haya más empleabilidad, más puestos de trabajo, cómo propicio que la gente esté más preparada para ganar más. Porque hay un principio básico, ¿no? Una buena pensión y digna no viene por una ley, viene por mejores puestos de trabajo que hoy y por una economía formal que hoy no existe. Exacto. Y esa es mi preocupación principal, ¿no? A tu pregunta de sostenibilidad. Porque ¿cómo sostengo esta reforma si no hay formalidad y no hay puestos de trabajo? Ahora, ¿cómo podría beneficiar este proyecto de ley a aquellas personas independientes, ¿no? Que actualmente no están fijados en una planilla, pero de repente soy una locadora, si es que estamos hablando del sector público, ¿no? O quizás un trabajador, un comerciante ambulante. Sí, yo revisaba que va a haber la posibilidad de los aportes voluntarios también, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero creo que la norma o el sistema, ¿no? va a terminar migrando en algún momento hacia una unidad, ¿verdad? Porque tener muchos regímenes en paralelo a veces es complicado. Pero la idea es justamente ganarse a los profesionales. Hoy en día no es atractivo, es poco atractivo, claro, ¿no? Y tampoco es atractivo para el que administra el fondo. Pongámonos en los zapatos de las AFPs también, en donde no tienen que administrar cuando salen estas normas que permiten la fuga del capital. Entonces, creo que se ha perdido de vista que el espíritu de una norma previsional, cual fuera, ¿verdad? La anterior, la nueva, etcétera, tiene que ser lograr generar conciencia en el ahorro, un buen manejo del capital para lograr la pensión al final del día, que es lo que se quiere, ¿no? Al final del tiempo. Pero si nosotros distraemos los recursos que se vienen acumulando en emergencias, por más loables, entendibles que puedan ser, pero que no son el espíritu de la norma previsional, creo que le estamos haciendo un hueco al sistema. Y eso es algo que esta norma o esta reforma tiene que poner candados, tiene que corregir. Ahora, Daniel, este proyecto de ley se presenta en una coyuntura donde los congresistas quieren un séptimo retiro de los fondos de la AFP, ¿no? Pero en este proyecto de ley ya empiezan como que a ponerle candados. Si nos puedes explicar al respecto. Sí, de hecho he visto hasta 10 intentos o proyectos, digamos, para seguir retirando el dinero, ¿no? Y suena bonito y es populista y hay demagogia, porque todo el mundo quiere dinero, ¿no? Al final es mi propio dinero, etcétera. Pero nuevamente no hay que perder de vista la razón de ser de la norma, ¿no? El corazón de la norma, que es garantizarme una pensión que también me va a ser útil, pero en el tiempo correcto. Ahora, yo diría que básicamente ese es el tema, cómo preservo, digamos, el dinero para ese entonces, porque permitir atender ahora, digamos, otras necesidades simplemente va a hacer un disparo a los pies del propio sistema previsional y eso es algo que hay que evitar. Perfecto, Daniel, te agradecemos mucho por darnos un poco de luces sobre este proyecto de ley. Daniel Robles, abogado laboralista, dándonos un poco de detalle y analizando este proyecto de ley que ha presentado el gobierno.